Diga, estoy leyendo historia. Estamos estudiando historia. Al que no le gusta leer, tiene que aprender a leer. No nos gusta leer libros de historia, nos fastidia. Pero tenemos que hacerlo. Porque desde esas historias, amado hermano, es donde están las raíces, los fundamentos. Ya no en Cristo, sino en esas historias. Y la iglesia está fundamentada bajo las historias. Tradición tras tradición. ¿Me explico ahora, iglesia? Anote este otro nombre. Un hombre con el nombre John Darby Nelson. John Darby Nelson. Este hombre tenía un espíritu de liderazgo entre los hermanos de Plymouth desde 1830. Y en adelante, Darby era de una familia irlandesa próspera. Fue educado como abogado, tuvo altos honores en la Universidad de Dublín y luego se volvió a un lado para disgusto de su padre para convertirse en un ministro del Señor. ¿Qué te parece? Por lo tanto, Irving y Darby fueron contemporáneos, aunque asociados con los movimientos espirituales. De diferentes formas, fueron contemporáneos y asociados en los movimientos espirituales. ¿Están anotando los nombres? Muy importante, para que usted tenga que hablar cuando tiene que hablar. Otra serie de reuniones en curso en ese momento, un grupo de cristianos que estaban reunidos en el castillo de la dama de Portwescourt para el estudio de la profecía bíblica. Muchos clérigos asistieron y unos cuantos que estaban irvingistas o irvinguistas de los hermanos de Irwin. ¿Se acuerdan el nombre de Irwin que leímos anteriormente? Él vino a las reuniones obsesionado con la idea del rapto secreto y el anticristo futuro. Vea lo que se predicaba: rapto secreto y el anticristo futuro. O sea, la iglesia perdió la perspectiva de enseñar y desarrollar el Cristo en la iglesia. Y se fueron al rapto secreto y al anticristo futuro. Es lo que se predica en muchas iglesias: rapto secreto y anticristo futuro. Ahora, imbuido de la enseñanza jesuita del rapto secreto, Irwin, ¿verdad?, y la interpretación futurística de la profecía, así como el famoso libro de Ben Ezra Rabino. ¿Sabe quién es? Ya lo leímos, ya lo estudiamos. O en realidad el sacerdote jesuita Emmanuel Lacunza. Darby fue un escritor prolífico, escúcheme bien, y desde el momento en una corriente constante de propaganda salieron de su pluma sus escritos sobre varios temas bíblicos. Mira, vea cuántos salieron. Más de 30 volúmenes de 600 páginas, cada uno Darby desarrolladas y organizadas. Futurismo. En un sistema de enseñanza profética llamada, escúcheme bien, dispensacionalismo. ¿Está viendo? Darby, amado hermano, biógrafo, se refieren a él como el padre del dispensacionalismo. Darby es el padre. ¿Qué te parece? Y no nada más el padre del dispensacionalismo, sino la joya de la corona en el reino del dispensacionalismo es, por supuesto, el llamado rapto secreto. Mira todo lo que hemos leído para entrar en la predicación. O sea, el rapto secreto, la enseñanza era introducida en los Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870. Si alguien tiene se levanta su mano y los mujeres van a usted. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué te parece, iglesia? Vea cómo se introdujo esta doctrina en Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870. Aunque hay algunos indicios de que pudo haber sido enseñado en la década de 1840. Darby se visitó a los Estados Unidos 6 veces. Y por eso que se cree
que fue antes introducida la doctrina en Estados Unidos y Canadá. Entonces, la nueva enseñanza se estaba extendiendo. Un predicador congregacionalista. Ok. Por el nombre, anótelo allí, de encendido por comprensión Scofield. ¿Cuántos conocen a Scofield? ¿Ah? ¿Cuántos lo conocen? La Biblia de Scofield. Nadie la ha leído. Esa predica sola. Cayó este hombre bajo la influencia de Derby y de los hermanos de Plymouth. La Biblia de referencia Scofield. ¿Alguien la ha estudiado en la Biblia de referencia Scofield? Estaba destinada a tener un tremendo impacto en la creencia, amado hermano, cristiana. Cuando 3 millones de copias fueron publicadas en los primeros 50 años a través de esta Biblia, escúcheme bien, Scofield llevó la enseñanza del rapto secreto en el corazón mismo de la evangelización. Vea cómo se fue extendiendo. ¿Viendo cómo empezó? Muy importante. ¿Qué te parece? Algunas almas ignorantes miraban en las notas de esta Biblia como la palabra misma de Dios. ¿Tú te imaginas una Biblia hecha de Scofield donde ahí mismo introducen el corazón de la evangelización el rapto secreto? Hermano, ¿quién no lo va a creer? Es la Biblia. ¿Eh? La misma palabra de Dios, hermano. No refute contra la Biblia. ¿Quién lo hizo? Scofield. Vea cómo los nombres hemos ido avanzando, ¿verdad que sí? Ahora, no dudo por un instante que muchos que oigan estas palabras se han visto influidos en alguna parte de su vida espiritual por las notas en la Biblia de Scofield. Recientemente hemos descubierto que había un ministro bautista que se llamaba Morgan Edwards, quien escribió sobre el rapto la teoría en torno a 1772 en su ensayo. ¿Qué te parece? Tenía 2 ejercicios académicos sobre temas teniendo los siguientes títulos: El milenio de últimas novedades. ¿Qué le parece, iglesia? Diga, ¿ha aprendido, iglesia? Anote los nombres y escudriñe. Usted no está en el deber de creerme a mí. Su deber es, lo que le he pasado, buscar información. ¿Ah? Y usted mismo se va a convencer con Biblia, hermano, lo que le estoy diciendo. Para nada. Ahora, hay un último eslabón de la cadena del desarrollo y difusión de la teoría del rapto que debe mencionarse de pasada, y me gustaría, amado hermano, de verdad, me gustaría llamar su atención de nuevo a la fuente, el origen de la doctrina del rapto y la cadena de contacto en la que se ha reducido en la actualidad. Comenzó como una invención católica, vea bien, el sacerdote ¿cómo? Jesuita Rivera. Escritos influyeron en el sacerdote jesuita Lacunza. Lacunza influencia ¿a quién? ¿A quién influencia Lacunza? A Irving. Irving influenciado ¿a quién? ¿A quién? Hable duro. No, a Derby. Derby influencia a Scofield. Scofield y Derby influenciaron a otro, D.L. Moody. Y Moody influenciado el movimiento pentecostal. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué te parece? La cadena, el eslabón. ¿Ah? El eslabón. Este Moody es muy importante. D.L. Moody. Él fue que ha influenciado el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque las asambleas de Dios hoy en día son muchos. La mayor denominación pentecostal en el mundo, amado hermano. Vea bien. Y ve cómo Satanás toca. Cuando el movimiento pentecostal comenzó al principio de siglo y la Asamblea de Dios celebraron su Consejo General por primera vez en 1914 en Hot Spring, Arkansas, fueron un movimiento corto
y no tenían su propia editorial. Vea bien lo que pasó aquí. No tenían su propio editorial. ¿Ah? Necesitaban la escuela dominical, estudios, libros y materiales de estudio para su iglesia. Lo mismo cuando crees que es lo que tienes. ¿Me explico? Ahora vean, ellos le compraron a Moody Spray y tenían su propia cubierta cosida en él. Entonces, ¿qué cree usted que la Asamblea del Pueblo de Dios cree? Si le compraron el editorial a Moody. ¿Ah? Ellos creían lo que Moody Bible Institute enseñaba. ¿Ahora me entendió? Esto tuvo su impacto en la teología pentecostal, porque en los primeros años prácticamente no había premilenaristas en el movimiento pentecostal. La mayoría de los ministros en los primeros días vinieron, el presbiteriana, ¿de dónde vinieron? Era presbiteriana, metodista. Otras confesiones o históricos hombres que al ser bautizados en el Espíritu Santo y dejando a sus denominaciones se unieron a ellos. ¿Ah? A las asambleas de Dios o a cualquiera de las otras economías emergentes de denominaciones pentecostales. Vea cómo el eslabón fue llevando las cosas. Así es como se convirtió en el movimiento pentecostal, influenciado y saturado con el rapto secreto. Doctrina por una cadena directa de regreso a la Iglesia Romana Católica. O sea, la Iglesia Romana Católica siempre ha tenido a la Iglesia Evangélica aquí. ¿Sabe cómo lo dicen? Ignorantes, incultos. ¿Qué le parece? Tú le dices, yo soy un evangélico. Ignorante. Vamos a tocar otra. Margaret MacDonald. La doctrina del rapto pretribulación también puede ser acreditado a los inicios en post-Glasgow. Después de meterse allí en Google, usted va a ver cómo va a salir todas estas cosas. Post-Glasgow. W al final. Ahora, Escocia. En 1830, una muchacha joven escocesa llamada Margaret MacDonald tenía una revelación de la venida del Señor antes de la gran tribulación. Varios maestros de la Biblia tomaron nota de este día y recogieron este pensamiento, ¿verdad? Pero fue Edward Irving y John Derby que fueron responsables que se popularizara todas estas enseñanzas o este sueño de Margaret MacDonald en Escocia e Inglaterra. Se dice que Derby había tomado prestado de la revelación de Margaret MacDonald, modificada por su punto de vista, por supuesto, y a continuación le enseñó con su propio nombre sin darle crédito a ella, de este sueño. Y Derby, amado hermano, visitó los Estados Unidos con esta enseñanza, por lo menos 5 veces, como dije, o 6 veces, y su dispensacionalismo se convirtió en parte de la Biblia de referencia Scofield en 1909. Y estamos leyendo historia. Diga, me gusta. Me gusta. ¿Ah? Fue en las notas de la Biblia de Scofield que causó esta nueva enseñanza el favor que encontró en este país. ¿Qué te parece? ¿Ah? Escriba allí. A continuación, es Margaret MacDonald. M-A-C-D-O-N-A-L-D. Margaret. Margaret final T. Margaret. M-A-R-G-A-R-E-T. ¿Qué usted va a poner en Google? Manuscrito de su revelación, 1830, tal y como aparece en la memoria de Hasmes. O Georgie MacDonald de Port Glasgow. Escriba en Google allí. Se lo doy abreviado para que se metan allí. Ok. G-E-O-R-G-E. Jorge. MacDonald. Ya dije MacDonald. De por P-O-R-T guión G-L-A-S-G-O-W. Glasgow. Se mete allí, usted va a recibir información bastante. Amén. Esta muchacha escocesa joven
no solo fue difamada, escúcheme bien, y llamada hereje por la iglesia y los medios de comunicación en su día, también su credibilidad también ha sido, amado hermana, atacada, así como nos están atacando a nosotros. Desde todos los lados en la actualidad, aquellos que creen en un literal post-tribulación, rapto, así como aquellos que lo ven más como una recuperación de larga distancia, donde el Señor se va a parar con millares de ángeles y va a levantar su iglesia de larga distancia, la han tenido bajo el fuego, bajo la crítica a esta mujer Margaret MacDonald. La tuvieron por mucho tiempo. Los que abrazan la enseñanza en un rapto después de la tribulación. Como ustedes saben, hay unos que dicen que viene antes de la tribulación, otros dicen que viene en medio de la tribulación y otros dicen que viene después de la tribulación. O sea que si tú crees que te vas antes, eres enemigo de ellos, de los que creen que se van después. Ahora me entiendes. Entonces la Biblia a mí me dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esto no me está dando testimonio a mí. Unos dicen que se van antes, otros en medio y otros después. O sea que están confundidos. Y donde hay confusión, hay tinieblas. Donde hay tinieblas, hay ignorancia. Y Satanás tiene derecho legal de moverse en medio de las tinieblas. Diga, no hay testimonio. Amén. Entonces, esta gente empezó a desacreditarla porque ella había dicho que uno tiene que ser lleno del Espíritu de Cristo para ver la venida del Señor en la gloria. Y por decir que su venida a su iglesia es sin observación. Solo los que tienen un ojo espiritual para ver, lo verán cuando aparece. Por causa de eso, no, porque como la Biblia dice que todo ojo lo verá, ella decía, para tú verlo, tienes que estar lleno del Espíritu y tienes que verlo con ojo espiritual. ¿Ahora me entiendes? Ese es otro, por supuesto, enseñanza que vamos a dar más adelante. ¿Qué te parece, iglesia? La gente que tiene la certeza de que se trata de un rapto de distancia han utilizado su nombre en una manera negativa. ¿Me explico? Porque ha sonado a ellos como si ya creía en los santos que cumplen el tiempo de Jesús en el aire literal. Debido a ignorar la realidad espiritual de ser arrebatado, su visión es una de las cosas que ayudaron a cumplir el concepto de Rivera y Lacunza. ¿Me entiendes? Que ellos mismos fundaron, pusieron sus fundamentos antes, ambas facciones, la post-tribulación. Llamado así y con vocación de lo espiritual, han socavado la autenticidad de su visión, ya que no se alinean con su punto de vista. Y si no te alineas con los puntos de vista de ellos, no sirve. ¿Me explico ahora? Diciendo que era una mujer muy joven, ustedes se imaginan, no nos ayudó, no podemos verla, ni siquiera la veas, está equivocada, desacreditada por completo. ¿Cuántos están siendo enseñados en el día de hoy? Ahora, después de nosotros leer este relato de la visión, así como otras cartas que hemos escudriñado de Margaret MacDonald, otros escritos y lo que otros en sus días escribieron sobre ella, podemos ver que tenía un pie estrecho con su Señor. Y lo que había visto muy bien podría haber sido por el Espíritu. El problema parece residir con lo que Derby y Irving y Scofield hizo con su visión. Ahora me explico, diga, tergiversación. Y con su propia falta aparente de entendimiento de lo que estaba viendo. Es decir, que la pronta aparición del Señor estaba hablando de su venida en ellos. Ahora me explico. Ya que en las profecías que llegó a través de ellos, casi siempre terminaba con, aquí llegó Jesús. ¿Ah? Esto le indica que ya viene. ¿Ah? Esto le indica que ya viene a ellos en ese momento. La palabra dice a los que le recibieren y creyeren serán salvos. ¿Ah? Jesús es lo que es un presente
Diga Jesús, lo que es un presente, una acción continua. ¿Qué le parece? Como había dejado de ver la realidad espiritual de lo que comes, ellos también al parecer buscaban lo que fue saliendo y no entrando. Como en los días de Noé. Amados hermanos, y todos los que han escuchado esta prédica, si esta palabra ha dado testimonio a tu espíritu, ha cambiado tu vida, quiero decirte que eres uno de los escogidos. Por eso te hacemos esta invitación a nuestras instalaciones donde se congrega la Iglesia Obispal Universal en Jesucristo. Queda ubicada en la avenida Perimetral, Cruce Maripa, a 400 metros, vía el Puente Angostura, primer galpón. También puedes contactarnos por nuestras páginas cibernéticas, la cual es Iglesia Obispal Universal en Jesucristo @hotmail.com, o puedes contactarnos también a través de los teléfonos 0416-285-4331. Te esperamos.